Cuando estaba en mi último año de secundaria, hice una estupidez de la que me arrepiento hasta el día de hoy. Ese día fue nuestro último timbre. Oficialmente ya estábamos graduados, y para celebrar Sara, nos invitó a su casa para una reunión de despedida. Nos dijo que estaría sola todo el fin de semana, ya que sus padres se habían ido a visitar a sus abuelos a otro estado. Quedamos en vernos a la salida de la escuela para partir juntos desde allí. Todos estábamos muy entusiasmados ya que estábamos a punto de iniciar una nueva etapa de nuestras vidas. Cada quien comenzaría su camino en la universidad, y esta probablemente sería nuestra última fiesta juntos, así que estábamos entre la alegría de habernos graduado y la nostalgia de saber que las cosas ya no serían iguales. Sara nos habló de que nos tenía una sorpresa. Dijo que haríamos algo diferente para recordar ese día como algo especial, y entonces miró en mi dirección con el rabillo del ojo. Al principio no sabía muy bien qué tenía en mente, pero no le di mucha importancia. Sara y yo llegamos primero, luego Ben, Matt y Chris, y al final Emily y Laura. En el camino a casa de Sara hicimos una recolecta para comprar cerveza y tequila. Nos fuimos en el coche de Sara. Hasta ese momento, ninguno de nosotros sabía dónde vivía. Nos dijo que era por la zona del ayuntamiento y simplemente nos dejamos llevar. Después de un rato, llegamos a una urbanización cerrada con 2 guardias en la entrada. La saludaron amablemente y nos dejaron pasar. Parecía un barrio bastante elegante y las casas eran muy grandes y bonitas. Sara aparcó frente a una casa enorme de 2 pisos, con un hermoso tejado y un jardín enorme. Todos nos quedamos boquiabiertos y comenzamos a bromear acerca de que teníamos una amiga pija y no lo sabíamos. Ya saben, tonterías de chicos. Todos nos reímos mucho del asunto, incluso la misma Sara. En cuanto entramos a la casa, nos apoderamos del salón y empezamos a repartir las cervezas. Una vez que la fiesta había comenzado, perdí la noción del tiempo. La verdad es que lo estábamos pasando genial, pero tenía que estar en casa antes de las 12 y no tenía ni idea de cómo salir de allí. Así que aproveché un momento en que perdí de vista a Sara para descansar en el sofá. Estuve así unos minutos, pero al intentar levantarme, me sentí muy mareada. Tengo que reconocer que había estado mezclando cerveza con tequila, error de principiante, pero no podía volver a casa en ese estado, así que decidí quedarme un rato más para recuperarme. Fue entonces cuando vi a Sara bajando las escaleras con una caja de Ouija y un cuaderno en las manos. Se acercó a mí y se sentó a mi lado, mirándome con una sonrisa desafiante en su cara. Sara sabía que estas cosas me daban un miedo terrible, pero en ese momento estaba borracha, y la mirada desafío de Sara hizo despertar mi espíritu competitivo. Así aparté los vasos y las latas después de que acepté el reto de nuevo. Sara le pidió a Chris que le pasara unas velas que estaban en la mesa del comedor y que apagara la luz. Luego colocó una vela a cada lado del tablero y las encendió, creando una atmósfera más misteriosa y lúgubre. Luego de eso volvió a sentarse y me indicó que pusiera las manos sobre la plancheta otra vez. Cuando finalmente ambas teníamos las manos sobre la plancheta, Sara cerró los ojos, como tratando de concentrarse. Hizo una pausa larga y volvió a preguntar: ¿Quieres jugar con nosotras? Apenas terminó la frase y sentí un ligero temblor en la plancheta. Abrí mis ojos con asombro y vi cómo ahora la plancheta comenzó a desplazarse suavemente sobre el tablero, como si algo la estuviera empujando. En ese momento, sentí cómo se erizaban cada uno de los vellos de mi nuca, cuando la plancheta se detuvo sobre la palabra sí. Busqué la mirada de Sara, pero ella estaba concentrada en la Ouija. Luego preguntó: ¿Cómo te llamas? Yo repetía mentalmente cada letra que recorríamos, y entonces apareció el nombre, Lilith. Aunque estaba aterrada, algo en mí, algo que no podía explicar, me impedía salir corriendo. El juego era real, no éramos nosotras las que movíamos la plancheta. Entonces Sara hizo otra pregunta que no entendí por qué la hacía en ese momento. ¿Eres un demonio? La plancheta comenzó a deslizarse hacia el sí, pero se detuvo justo antes de llegar.
Nos quedamos en silencio por un momento, conteniendo la respiración. Yo quería terminar el juego de inmediato. Sentía que me faltaba el aire, pero Sara insistió y preguntó si quería seguir jugando con nosotras. En ese momento, la plancheta se movió muy rápido y nos arrastró hacia el norte. Yo estaba muerta de miedo en este punto, mientras que varios de nuestros amigos nos veían incrédulos y otros seguramente se estaban a punto de orinarse encima como yo. Quité las manos de la plancheta rápidamente con el corazón acelerado y el miedo recorriéndome entera. Sara me miró con severidad y me hizo un gesto con la cabeza para que volviera a ponerlas. Sus ojos tenían una expresión extraña que me asustó aún más, así que sin dejar de mirarla, obedecí y coloqué mis dedos sobre la plancheta de nuevo. Ella cerró los ojos, respiró hondo y preguntó: ¿por qué no quieres seguir jugando con nosotras? La plancheta permaneció inmóvil por unos segundos. Yo intentaba respirar, pero el miedo me oprimía el pecho al punto de dolerme. De repente, sin previo aviso, la plancheta comenzó a moverse a toda velocidad sobre las letras, una tras otra. Se movía tan rápido que apenas podía seguirla con mis manos. Entonces formó la palabra lárgate, y al llegar a la última letra, Sara y yo retiramos las manos al mismo tiempo, asustadas. Pero entonces, ante nuestros ojos horrorizados, la plancheta se movió sola sobre el tablero, muy lentamente, hacia la letra E, completando la palabra. Sentí que me hundía en el suelo. La mesa de centro empezó a vibrar y la plancheta salió volando por los aires, como si alguien la hubiera golpeado. Las dos nos levantamos de un salto, aterrorizadas. Los demás ya estaban corriendo a toda velocidad hacia la puerta, pero al intentar abrirla, no pudieron. Parecía como si alguien la estuviera sujetando desde fuera. En ese momento, se escuchó un ruido horrible en las ventanas, como si alguien o algo las estuviera arañando con algo metálico. Emily se desmayó, pero Ben la atrapó justo a tiempo, y Chris lo ayudó a recostarla en el suelo. Mientras tanto, Matt y Laura se quedaron abrazados junto a la puerta. El ruido en las ventanas duró unos segundos, y cuando finalmente cesó, Sara y yo corrimos hacia el salón donde las velas se habían apagado, y todo estaba a oscuras ahora. Sara tropezó con una de las patas de la mesa de centro y casi cae de boca al piso. La agarré del brazo para ayudarla a levantarse, pero al mirarla a la cara, me encontré con una imagen grotesca. Su rostro estaba deformado con una expresión demoníaca, y sus ojos estaban en blanco. No pude soportarlo más. Solté un grito espeluznante y la dejé caer. Sara se desplomó a mis pies, y yo me acurruqué a su lado, tapándome la cabeza con las manos, abrumada por el horror que estábamos viviendo. Durante unos instantes, solo escuché los gritos aterrorizados de los demás, y de repente, todo se volvió silencio. Abrí los ojos lentamente, y ahora Sara estaba a mi lado, sangrando por la boca, la nariz y los ojos. A lo lejos, alguien gritaba desde fuera, preguntando si estábamos bien, pero no respondí. ¿Qué iba a decir? Solo me acerqué a Sara y la abracé, sintiendo cómo la sangre empapaba mi ropa. Los guardias de seguridad llamaron a una ambulancia y a la policía. Sara no despertaba, y ninguno de los policías nos creyó cuando les contamos lo de la ouija. Nos miraban con incredulidad y repetían una y otra vez: ¿qué drogas se metieron? Sara estuvo ingresada en el hospital durante casi un mes y medio. Sus padres no me dejaron visitarla. Estaban convencidos de que habíamos llevado drogas a la fiesta y que eso casi había matado a su hija. Cuando Sara finalmente salió del hospital, no pudimos contactarla. Cerró sus redes sociales y cambió su número de teléfono. No sabemos si lo hizo por voluntad propia o fue decisión de sus padres, pero no hemos vuelto a saber nada de ella desde entonces. Esto fue hace 5 años, y desde entonces ninguno de nosotros volvió a tener noticias de Sara. Una compañera dijo que se mudó a España con su familia después del incidente, pero nadie sabe con certeza.
Hace algunos años decidí trabajar a tiempo parcial como niñera. En ese momento tenía tan solo 17 años. Mis padres eran un par de adictos irresponsables, así que no me quedaba otra que trabajar en lo que pudiera para ahorrar y largarme de casa. Desde pequeña tuve que aprender a valerme por mi cuenta, ya que los padres que me tocaron ni siquiera eran capaces de cuidar de sí mismos, menos aún de una niña. Afortunadamente, en mis primeros años conté con el cuidado de mi abuela materna, quien prácticamente asumió el papel de mi madre, pero ella falleció cuando yo tenía 13 años. Desde entonces, mi vida se sumergió en el caos. Ni siquiera entiendo por qué es que yo misma no soy una adicta como ellos, siendo que siempre estuve expuesta a sus vicios. Pero supongo que esa es precisamente la razón, el saber de primera mano los estragos que el alcohol y las drogas le pueden hacer a tu cuerpo y a tu mente, me hizo tener una gran animadversión hacia cualquier tipo de sustancia que pueda hacerme perder el control de mi propio ser. Como les decía, toda la pesadilla comenzó un día, cuando volvía de un trabajo de lavar coches que me había conseguido un amigo. Mi padre tenía que recogerme, pero después de media hora esperando, decidí irme andando. El camino a casa pasaba por un bosque denso, que daba un poco de miedo, pero no tenía otra opción. Conociendo a mi papá, lo más probable es que estuviera demasiado borracho como para levantarse e ir a buscarme. En ese momento estaba a punto de girar en una esquina, cuando vi algo pegado a un árbol grande. El viento lo había medio arrancado, así que me acerqué y vi que era un cartel de una persona desaparecida. Debajo, se asomaba otro papel. Lo despegué y vi que era un anuncio buscando niñera. No estaba segura de si presentarme o no, así que me lo guardé para pensarlo en casa. Al llegar a casa, vi humo saliendo de la ventana de la cocina. Entré corriendo y encontré a mi madre tirada en el suelo, inconsciente. Mi padre estaba desmayado en el sofá, ambos drogados hasta el tuétano. Tuvieron suerte de que llegara a tiempo, si no la casa entera habría ardido con ellos dentro. Afortunadamente pude controlar la situación y los desperté a ambos. Fue la primera vez que les grité: «Son un par de enfermos. No deberían tener hijos si ni siquiera pueden cuidar de sí mismos». Estaba tan enojada y frustrada que corrí a mi habitación y empecé a hacer las maletas. A la mañana siguiente, llamé al número del anuncio y, por suerte, conseguí el trabajo. Así que sin pensarlo 2 veces cogí un taxi y me puse en marcha hacia mi nueva vida. Después de un rato por la carretera, el taxista giró a la derecha y nos metimos por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Al principio me dio un poco de miedo, pero cuando llegamos a una enorme verja de hierro, me di cuenta de lo rica que era esta gente. Esta no era una casa, era una mansión. Me bajé del taxi y después de pagarle, este se fue de inmediato. Pulsé el botón del interfono y un hombre contestó: «Por favor, espere». Unos segundos después, la verja se abrió con un chirrido metálico y un señor mayor, vestido como un mayordomo, vino a mi encuentro. «Bienvenida a la residencia Easting Woods», dijo. «Por favor, sígame». El hombre tomó mi maleta y empezó a caminar hacia la casa. Lo seguí, preguntándome qué tan grande sería esa propiedad. El jardín era impresionante. Estaba perfectamente diseñado con los arbustos podados con mucho cuidado y flores tan hermosas que en mi vida había visto. La mansión era impresionante y muy moderna. Tenía unos enormes ventanales panorámicos y las paredes eran tan blancas que parecían brillar con la luz del sol. Además era gigantesca e impresionante. Apenas el hombre giró el pomo de la puerta, vi a un hombre alto y apuesto, de unos 40 años, parado cerca de una escalera de madera tallada, fumando un cigarro. Exhaló una nube de humo y dijo con voz grave: «Soy el señor Miller. Tú debes ser Emily. Mi esposa habló contigo antes». «Sí, señor Miller. Gracias por invitarme», respondí, un poco nerviosa. El señor Miller sonrió y le dijo al mayordomo: «Arthur, lleva a la señorita Emily a su habitación». Luego se volvió hacia mí y dijo: «Ve con él y refréscate. Nos vemos en el almuerzo».
Asentí y seguí al anciano en silencio. La casa estaba tan callada que me sentía incómoda cada vez que mis pasos resonaban en el elegantísimo piso de mármol. Mi habitación estaba abajo a la izquierda, frente al salón, y les juro que había estado en una habitación tan lujosa. Las almohadas eran tan suaves y la cama tan enorme que me daba miedo tocarlas, no fuera a estropearlas. El mayordomo dejó mis maletas cerca de la mesa y me dijo: «El almuerzo es a las 12:30. Pulse el interruptor blanco si necesita algo». Asentí y él salió de la habitación. Después de una ducha caliente y relajante, fui al comedor a la hora que me indicaron. El señor Miller ya estaba sentado allí. La mesa estaba llena de comida, y algunos de los platos parecían sacados de una revista de cocina. Era algo impresionante para una chica pobre como yo, que no había pasado de una hamburguesa con papas fritas. Me senté en el lugar que me indicaron y él dijo: «Ahí vienen mi esposa y nuestra hija, Lily». En ese momento, me giré hacia la puerta y vi a una mujer pequeña y rubia entrar en el comedor con una muñeca de aspecto espeluznante. La muñeca estaba vestida como si fuera una niña de verdad, y entonces cometí el error de preguntar: ¿Y dónde está la niña?». «Serenia», pregunté en voz baja, medio confundida. El señor Miller me miró con una expresión incómoda, y la señora Miller habló con una voz aguda y chillona, y una expresión que no supe descifrar en el momento. «¿Acaso estás ciega, niña? Aquí está nuestra hija, Lily». Y colocó la muñeca en la silla frente a mí. Me sentí extremadamente humillada y confundida al mismo tiempo. Durante todo el almuerzo, me sentí como en una pesadilla. Al principio pensé que era una broma, pero la señora Miller trataba a esa muñeca como si fuera una niña de verdad. Le hablaba y se reía mientras le daba de comer sopa. La comida goteaba por toda la muñeca, pero a la señora Miller no parecía importarle. Solo la limpiaba y hacía bromas sobre que aún no sabía comer bien y siempre hacía regueros. Su comportamiento era una clara señal de que estaba mentalmente inestable. Nadie dijo una palabra durante toda la comida, y entonces me di cuenta de que había cometido un gran error al venir aquí. Después del almuerzo, la señora Miller me llevó a la habitación de su hija y me entregó una lista. «Todos los días debes seguir este horario para Lily. Si te saltas una sola tarea, se enfadará mucho, y créeme que lo último que quieres es una Lily enfadada». Mi corazón empezó a latir más rápido con cada tarea que me describía. «Esto debe ser una pesadilla», pensé. Esta mujer estaba completamente loca. Cogí la lista en silencio y me fui a mi habitación. En el camino me encontré con el señor Miller, quien se disculpó por el comportamiento de su esposa y finalmente me explicó qué le pasaba. Él me dijo que hacía 2 años, la señora Miller había dado a luz a una niña llamada Lily. Cuando la niña tenía 1 año, se salió de la cuna y se acercó a las escaleras, y antes de que nadie pudiera atraparla, se resbaló y cayó. Murió al instante. Desde entonces, la señora Miller había perdido la cabeza y se aferraba al juguete favorito de Lily, insistiendo en que su hija seguía viva. El señor Miller suspiró profundo y me dijo: «Créeme, Emily, odio seguirle la corriente en esta locura, pero ya perdí a mi hija, no puedo perder a mi esposa también». Sabiendo esto, ahora me sentí mal por la pareja, y al no tener otra opción, decidí seguirles el juego. Además, lo que estaban pagando por cuidar a esa muñeca era 4 veces lo que ganaba lavando autos, eso sin contar que gozaría de todas las comodidades de esta mansión, incluyendo una habitación que era del tamaño del departamento de mis padres entero, así que no era un mal acuerdo para nada. Empecé a cuidar de la muñeca como si fuera Lily, siguiendo la lista que me había dado la señora Miller. La despertaba por la mañana, la bañaba, le cambiaba la ropa e incluso la sacaba a pasear en su cochecito. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezaron a suceder cosas raras. Una noche, después de la cena, llevé a Lily a su habitación para acostarla. La última tarea del día era cantarle una canción de cuna a Lily para que pudiera dormir tranquila.
La lista de la señora Miller especificaba que debía cantarla completa antes de dejarla por la noche, y así lo hice. Continué con la farsa durante casi una semana, pero en la quinta noche ya no pude más. Estaba agotada de dedicar toda mi energía a cuidar de una muñeca y ansiaba irme a la cama temprano. Así que tarareé unas pocas líneas de la canción de cuna y me levanté para irme, dejando a la muñeca con cuidado en su cuna y apagando la luz de la habitación. De vuelta en mi cama, no podía dejar de pensar en cuánto tiempo más soportaría esta locura. Los pensamientos daban vueltas en mi cabeza hasta que me quedé dormida. No recuerdo la hora exacta, pero me desperté sintiendo unos deditos haciéndome cosquillas en los pies. Entonces abrí los ojos todavía somnolienta, y fue entonces cuando vi la silueta de una niña pequeña montada en mi cama, a 4 patas. Con voz adormilada, la niña dijo: «Por favor, déjame dormir, Emily». Y luego se dio la vuelta y soltó una risita escalofriante. En ese momento, el sueño se espantó por completo y me incorporé de un salto. Encendí la lámpara con los latidos de mi corazón a 1000 para ver de quién se trataba, pero me encontré completamente sola en la habitación. ¿Qué demonios es lo que había visto? Me levanté empapada en sudor y fui al baño a mojarme la cara. Al asomarme a la ventana, vi a la señora Miller afuera, corriendo hacia el bosque y gritando: «No, Lily, vuelve con mamá». Salí corriendo de inmediato, pensando que estaba sufriendo un colapso nervioso. La vi dirigirse hacia el lado izquierdo del jardín, así que corrí en esa dirección tratando de detenerla. Su camisón blanco brillaba en la oscuridad mientras se internaba en el bosque en medio de la noche, y eso me dio mucho miedo, así que sin pensarlo 2 veces la seguí hasta allí. En algún punto la perdí de vista y me encontré en mitad del bosque, desorientada, y en medio de la inmensidad de la noche. Ahora estaba desorientada, así que vagué por el bosque sin saber qué hacer. No había nadie a mi alrededor, y solo podía escuchar el ulular de los búhos que mezclaba con el aullido de los coyotes a lo lejos, porque estábamos muy cerca de una montaña. Esto me hizo sentir como si hubiera entrado en un mundo al que no pertenezco. Me di la vuelta tratando de orientarme, y fue entonces cuando me encontré cara a cara con la señora Miller. Ella me miraba como una maníaca, con los ojos inyectados en sangre y casi perforando mi alma con su mirada. La mujer estaba en un punto entre enojada y asustada. Entonces me tomó por los hombros y me gritó: «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para enojarla? Te dije que siguieras la lista. ¿Por qué no me escuchaste?» Yo solo me quedé paralizada, con los ojos muy abiertos y muerta de miedo. Entonces ella se giró hacia el bosque oscuro y gritó de dolor: «Lily, cariño, vuelve con mamá. Mami te cuidará bien». «Señora Miller, por favor, cálmese. Lily no está viva. Tiene que aceptarlo. Por favor, deje de hacer esto», le dije, sintiendo que ya no podía más con esta farsa y que esto estaba yendo demasiado lejos. «¿Qué estás diciendo? No puedes oírla llorar. Escucha». Swing me gritó tan cerca de la cara que me salpicó su saliva. Ella sonaba desesperada, casi enloquecida. Iba a decir que todo esto era una locura, pero mis labios se sellaron de inmediato cuando, detrás de mí, se elevó el llanto de un bebé con mucha fuerza. Este era un llanto enojado, pero doloroso, como el llanto de un bebé que tiene hambre o que quiere que le den algo, pero este era tan fuerte y espeluznante que me hizo chillar los oídos. Me quedé completamente de piedra. Mi cabeza palpitaba y mi corazón ahora lo sentía en mi garganta, pero no podía moverme. Me quedé allí paralizada de terror, mientras el llanto psicótico se hacía más y más fuerte. La señora Miller se rió como una loca al ver mi rostro petrificado. «Ahora sí crees que estás viva, ¿verdad? ¿Estás feliz ahora? Mira lo que le hiciste a mi hija. La hiciste llorar». Me di la vuelta lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo rígido, y para mi total asombro, vi a una niña de pie a cierta distancia, sosteniendo esa diabólica muñeca. La niña no tenía ojos. En lugar de eso, la oscuridad brotaba de sus cuencas vacías, y un vómito negro salía de su boca,
mientras su mandíbula se abría de forma grotesca, casi hasta el pecho. En ese momento les juro que casi siento mi corazón detenerse. Grité con todas mis fuerzas hasta que me desmayé en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que supe después es que el ama de llaves me encontró inconsciente en el bosque a la mañana siguiente. Tenía fiebre muy alta y el señor Miller llamó a mis padres para que vinieran por mí. Mis padres vinieron, sobrios afortunadamente, y me llevaron a casa. No hablé, ni salí de mi habitación durante casi un mes. Nunca hablé con mis padres sobre lo que pasó allí, y ellos tampoco sacaron el tema. Supongo que simplemente estaban felices de haber encontrado a su hija viva. Me tomó meses volver a mi vida normal, aunque de cierto modo mi vida nunca más volvió a ser normal, no después de lo que había visto y oído en el bosque aquella noche horripilante. Hasta hoy, a menudo me despierto escuchando ese llanto enojado de un bebé, acompañado por la voz de la señora Miller. Lily, cariño, ven con mamá, te cantaré una canción de cuna. Era el verano de 1993 en Glendale, California. El único verano que desearía poder olvidar para siempre. Acababa de comprar un viejo motel ubicado en las afueras de la ciudad, y no había tenido tiempo de renovar nada, así que el lugar seguía siendo un desastre, incluso un poco tenebroso. No soy una persona con demasiado dinero. Básicamente me gasté mis ahorros más un crédito bancario que solicité para poder pagar este lugar, pero realmente no me quedó ni un centavo más para remodelarlo, así que ahora debía producir para poder hacer las reparaciones pertinentes. Las puertas y paredes no habían envejecido bien en lo absoluto, y no había aire acondicionado decente, solo ventiladores de techo que no hacían mucho contra el calor infernal de California. Por suerte, ya tenía algunos huéspedes, y la temporada parecía empezar bien. Ese día me estaba preparando para ir a dormir cuando escuché la puerta de recepción cerrarse. Miré hacia la entrada, pero no vi a nadie. Eso me dio escalofríos. Ya saben, este lugar era viejo y hay muchas leyendas urbanas en esta ciudad sobre hoteles embrujados y esas cosas. De repente escuché una respiración pesada que parecía venir de la nada. Era débil, pero me di cuenta de que venía del otro lado de la recepción. Miré hacia ese lugar y casi me desmayó al ver una mano muy delgada agarrándose al escritorio. Me acerqué muy lentamente, con la respiración entrecortada y los ojos bien abiertos. Vi por encima del mostrador de la recepción y no se veía nada, solo la mano. Entonces miré hacia la parte de abajo y vi que se trataba de un hombre en silla de ruedas. Era un hombre de mediana edad, muy delgado y demacrado, pidiendo una habitación. Me sentí un poco tonto en ese momento y me reí de mí mismo por lo asustado que estaba creyendo que era un fantasma. Le pregunté al hombre cómo había llegado y él señaló un taxi que estaba parado afuera. Le ofrecí una habitación en la planta baja, pero me dijo que no, e insistió en que quería una en el segundo piso, a pesar de estar en silla de ruedas, y dijo que necesitaba una habitación con vista. Le dije que no tenía forma de ayudarlo a subir, pero él lo ignoró y me aseguró que el taxista lo haría. Como el cliente siempre tiene la razón, y yo no estaba en condiciones de rechazar a nadie, le di las llaves, pensando que era el tipo de persona que, a pesar de su condición, quería hacer todo solo y era muy terco. Además, pagó 3 noches por adelantado, así que no iba a discutir. Vi el taxi alejarse y decidí que era hora de cerrar e intentar dormir un poco. Ya era tarde. Me fui a una de las habitaciones vacías y me acosté para pasar la noche. Esa noche hacía un calor insoportable. Recuerdo dar vueltas y vueltas en la cama antes de caer rendido y tener el sueño más extraño del mundo. En el sueño, me acercaba a una de las habitaciones del motel y a medida que lo hacía, me di cuenta de que era la 211, la misma donde se alojaba el hombre en silla de ruedas. La puerta estaba abierta y sentí como si algo me empujara a entrar. Lentamente, abrí la puerta del todo y el hombre estaba sentado en su silla de ruedas junto a la cama, mirándome fijamente.
Estaba congelado, tratando desesperadamente de expresar con sus ojos el miedo que sentía. Una inmensa presión me oprimía el pecho y podía sentir una presencia oscura en la habitación. Entonces él miró brevemente a su izquierda, como si alguien estuviera detrás de la puerta, pero cuando lo sorprendí mirando de nuevo, me di cuenta de que era algo en su visión periférica, casi detrás de él, lo que le causaba tanta angustia. Para mi horror, la puerta empezó a abrirse sola, y justo ahí me desperté. Nunca me había sentido tan aliviado al despertar y darme cuenta de que algo tan real era solo un sueño. Pero me quedaba una sensación residual de ansiedad intensa que me hizo preguntarme por qué soñaba con esa habitación y qué era lo que el hombre veía en ese rincón oscuro. Instintivamente, me levanté de la cama y miré por la ventana. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a la habitación 211, al otro lado del motel. Todo parecía normal al principio, hasta que noté que una de las persianas estaba ligeramente bajada, como si alguien estuviera mirando. Al principio pensé que el hombre también tenía problemas para dormir, pero luego me di cuenta de lo absurdo que era. ¿Cómo podría un hombre en silla de ruedas estar tan alto como para mirar a través de las persianas? A pesar del calor que hacía en la habitación, un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver que de repente, el espacio en las persianas se cerró en un segundo y un extraño silencio se apoderó de todo. Ya sabes, ese tipo de silencio que precede a la tormenta. Tenía un mal presentimiento de que la noche aún no había terminado, y no estaba para nada equivocado. Cuando volví a la cama, unos fuertes golpes en la puerta me sobresaltaron. Dudé por un momento si abrir o no, pero los golpes no paraban, así que abrí de mala gana y me encontré con otra huésped, quien tenía su equipaje en la mano y estaba pidiéndome que llamara un taxi de inmediato. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que la habían despertado unos fuertes pasos y ruidos en la habitación de arriba. Luego empezó a escuchar palabrotas y maldiciones, hasta el punto de que tuvo que empacar y salir de su habitación. Esto me extrañó, pero le ofrecí otra habitación para compensar el mal rato. Sin embargo, ella no quiso aceptarla y solo insistió en que llamara un taxi para irse lo más lejos posible. Pensé que estaba exagerando, pero parecía realmente asustada, como si hubiera visto un fantasma o algo así. Fue entonces cuando vi las llaves de su habitación y me di cuenta de que estaba justo debajo de la 211. El motel estaba prácticamente vacío y no tenía explicación para el ruido, así que subí a la 111 para ver si podía escuchar el alboroto. Me senté en la cama, escuchando atentamente, y pronto pude oír pasos y otros ruidos inquietantes desde arriba, como si estuvieran moviendo cosas. Pensé que tal vez el hombre había recibido una visita nocturna, lo que explicaría los pasos y la persona mirando por la persiana. Pero, ¿qué pasaba con todo ese ruido y por qué tan tarde? El ruido se intensificó y casi sonaba como si alguien estuviera siendo atacado. En ese momento decidí subir las escaleras y acercarme a la habitación 211, que ahora sabía con certeza que era la fuente de toda la perturbación. No tenía sentido tocar la puerta. El ruido al otro lado de la puerta era demasiado fuerte. Sentí que alguien podía estar en peligro, así que simplemente decidí forzar la cerradura. Por suerte las puertas del motel eran viejas y logré abrirla rompiendo la cerradura. Esperaba encontrar a alguien en problemas, pero en cambio, entré en una habitación sumida en la oscuridad y el silencio. El ruido había cesado por completo y realmente ni lograba comprender nada. Pero entonces vi al hombre en su silla de ruedas junto a la cama, tal cual como en mi sueño, pero estaba desplomado y parecía desmayado. Me acerqué y lo toqué, y estaba frío, no tenía pulso. Di 2 pasos hacia atrás completamente horrorizado, y luego llamé a la policía. Los agentes llegaron unos minutos después y confirmaron que había muerto. Más tarde se supo que la causa fue un ataque al corazón. No había signos de lucha y la única llave de la habitación estaba en la mesa junto a la ventana, así que no podía haber nadie más allí. No había sospechas de crimen. Les conté a los policías sobre los ruidos extraños, pero no me creyeron. Dijeron que no era relevante para la causa de la muerte.
Unas semanas después, intenté dejar todo atrás y volví a poner la habitación 211 disponible para los huéspedes. Pero cada vez que la preparaba, a la mañana siguiente encontraba los muebles y todo revuelto. La habitación de abajo también era inhabitable por los ruidos fuertes que se seguían escuchando todas las noches desde la muerte del hombre. Todavía no tengo una explicación lógica para lo que pasó esa noche, ni para qué sigue pasando en esa habitación. Para mí está claro que lo que sea que causa esos ruidos no es de este mundo. Aún conservo el motel, y afortunadamente me ha ido bastante bien en el negocio. Pero estas habitaciones están fuera de servicio. Simplemente le pertenecen a lo que sea que habita en la habitación 211. Solía hacer autostop a menudo. Era algo que empecé a hacer cuando tenía poco más de 20 años, para ahorrar dinero mientras viajaba. Me gustaba conocer gente nueva y escuchar sus historias, y la mayoría de las veces, los viajes eran agradables y sin incidentes. Pero una noche tuve una experiencia que todavía me atormenta. Era una tarde fría de invierno, y estaba parado al borde de una carretera solitaria. El sol acababa de ponerse, y el cielo era de un profundo color. Había estado esperando durante casi una hora a la intemperie, así que el frío ya empezaba a calarme en los huesos. Pero la carretera estaba en completo silencio. Solo pasaba un coche de vez en cuando. Estaba empezando a pensar que tal vez tendría que pasar la noche afuera, cuando vi los faros de un coche acercándose. Levanté el pulgar, esperando que el conductor se detuviera, y mientras se acercaba pude notar que era un viejo sedán azul oscuro. El auto redujo la velocidad y se detuvo a un lado del camino. Me sentí muy afortunado de que este buen samaritano se haya detenido para brindarle ayuda a un desconocido en apuros, como yo. Corrí hacia la puerta del pasajero y me asomé para mirar dentro. El conductor era un hombre de mediana edad con cabello escaso y una expresión cansada en su rostro. Parecía inofensivo, así que abrí la puerta y entré. ¿A dónde vas? Zrenia, me preguntó con voz baja. Le dije el nombre de la ciudad, a unos 80 kilómetros de distancia. Asintió y dijo que iba en esa dirección justamente. Gracias, le dije, por el aventón. Luego cerré la puerta y me abroché el cinturón mientras el coche arrancaba. Los primeros minutos del viaje fueron en silencio. Solo se oía el zumbido del motor y los neumáticos sobre el asfalto. Miré por la ventana, viendo los árboles pasar como sombras lejanas. Intenté relajarme durante el trayecto, pero por alguna razón, había algo en el hombre que me inquietaba. Tal vez era la forma en que me miraba de reojo, o cómo sus manos apretaban el volante con fuerza. No podía explicarlo, pero algo no estaba bien, mi instinto me lo decía. Mientras conducíamos, noté una caja grande en el asiento trasero, cubierta con una manta gruesa y oscura. Ocupaba casi todo el espacio, y la había visto al entrar porque estaba medio escondida. Ahora que la había notado, no podía dejar de mirarla. Era raro tenerla ahí, y me preguntaba qué contendría. El hombre debió notar mi curiosidad porque de repente se aclaró la garganta y dijo, «Solo son algunas cosas viejas». Pero pude notar algo de tensión en su voz. Asentí, sin querer ser visto como un entrometido, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué tipo de cosas viejas estarían escondidas en una caja tan grande? El comportamiento extraño del hombre solo aumentaba mis sospechas. Pasaron unos kilómetros más en un silencio incómodo. El aire dentro del coche se sentía pesado, y empecé a sentirme un tanto asfixiado. Constantemente me removía en el asiento, intentando encontrar una posición cómoda, pero no importaba cuánto me moviera. La sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Entonces lo escuché, un sonido leve y ahogado, proveniente del asiento trasero. Era tan débil al principio que pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Sonaba como si algo o alguien estuviera dentro de la caja. Me volví hacia el hombre con el corazón en el estómago. ¿Escuchaste eso? Component placement, pregunté tratando de mantener la voz firme. ¿Escuchar qué? Zrenia,
respondió con un tono plano y sin emociones. Dudé, sin saber qué decir. Me pareció escuchar algo desde el asiento trasero, le respondí. Solo es el ruido de la carretera. No hay nada de qué preocuparse, dijo, pero yo sí estaba preocupado. Mi corazón se aceleraba y un sudor frío me recorría la nuca. Los sonidos ahogados de la caja se hacían más fuertes y empecé a sentir pánico. Necesitaba salir de ese coche, así que instintivamente miré la manija de la puerta. Mi mente iba a 1000 por hora en ese momento. Estábamos en un tramo de carretera desierto, sin otros coches a la vista. Si saltaba ahora podría lastimarme o algo peor, pero quedarme en... Aparté mi mano de un tirón, y ahora mi corazón latía como un tambor en mi pecho. El coche seguía en movimiento, y el hombre agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Los sonidos extraños que venían del asiento trasero se hacían más fuertes y desesperados, y supe que no podía quedarme un segundo más en ese auto. Era evidente que algo, o alguien, estaba allí dentro, y muy seguramente yo sería el siguiente en esa caja si me quedaba en ese auto con este psicópata. Respiré hondo y me desabroché el cinturón de seguridad con mucho cuidado para que el tipo no lo notara. Después de todo, él estaba muy concentrado tarareando esa canción escalofriante, así que alcancé la manija de la puerta, pero mientras lo hacía, el hombre se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dejó escapar un gruñido de ira. «Ni lo sueñes», Swing me advirtió. Pero no le hice caso. Tiré de la manija y empujé la puerta para abrirla. Él estiró la mano para sujetarme, pero yo fui más rápido y me lancé fuera del coche, cayendo al suelo con mucha fuerza, dando vueltas por el pavimento en el proceso. El impacto me dejó sin aliento y rodé violentamente por el asfalto, sintiendo la superficie áspera rozando mi piel. Afortunadamente estábamos en pleno invierno y tenía mucha ropa de abrigo encima, lo cual sirvió para amortiguar los golpes, pero aún así me sentía bastante adolorido. El coche frenó con un chirrido estridente más adelante y escuché al hombre gritar, pero no miré atrás. Me puse de pie y empecé a correr fuera de la carretera. Mis piernas se sentían como de plomo, pero me obligué a seguir moviéndome, mientras sentía que el aire frío quemaba mis pulmones, pero aún así no me detuve ni por un instante. Lo único en lo que podía pensar era en alejarme lo más posible de ese auto. Corrí hasta que no pude más y finalmente me desplomé en unos matorrales, como a unos 500 metros de la carretera. Estaba jadeando en busca de aire y mi corazón seguía acelerado. No sé cuánto tiempo estuve allí acostado y temblando de frío y de miedo, tratando de calmarme. Después de eso, volví a caminar hacia la carretera, asegurándome de que el auto del psicópata no estuviera por ahí. Entonces otro auto se detuvo. La conductora, una mujer amable, y se ofreció a llevarme al pueblo más cercano. Dudé por un instante. El miedo de subirme al coche de otro desconocido era casi paralizante, pero no tenía otra opción. Mientras conducíamos, no podía dejar de pensar en la caja en el asiento trasero del coche de ese hombre. ¿Qué había dentro? ¿Qué era lo que había escuchado? Nunca lo sabré con certeza, pero estoy agradecido de haber escapado esa noche. Mientras estaba en el auto, le conté a la señora lo que había vivido y llamé a la policía. Le dije la ubicación donde el hombre me había encontrado y hacia dónde se dirigía, y también las señas del auto. Sin embargo, nunca supe si atraparon a este hombre realmente. Esto pasó hace 7 años, el año pasado, pero no estaba segura si debía contarlo o no. Soy un poco paranoica y sentía que tal vez si hablaba de ello podría volver a pasar. Pero ya pasó suficiente tiempo y todo está tranquilo, así que lo compartiré. Y el español no es mi primer idioma, soy italiana, así que paciencia si digo alguna palabra mal. Tengo 22 años, y como ya les dije, soy de Italia. Para ser más específica, soy de Cosenza.
pero estudio arte en la Accademia di Belle Arti di Brera, en Milán. En esa oportunidad, estaba en casa de mis padres para las vacaciones de Navidad, y esto pasó poco después de Año Nuevo. La casa de mis padres está en un pueblito al borde de la ciudad. Se mudaron ahí hace un tiempo y viven en una bonita casa de 2 plantas. Una noche, estaba en mi cuarto viendo historias de terror en YouTube, como me encanta hacer. Eran como las 2 de la mañana y estaba metida en una historia de miedo, sin saber que pronto viviría mi propia historia de terror. Empezó con una notificación de Snapchat de que alguien me había agregado. Me extrañó un poco, pero igual lo abrí y vi que alguien con el nombre de usuario, Lati789, me había agregado. Déjenme explicarles por qué esto es raro. Casi no uso Snapchat. Lo tengo en mi teléfono por si acaso, pero ninguno de mis amigos lo usa desde que Instagram comenzó a tener historias. Por lo que tengo muy pocos amigos en Snapchat y ninguno está activo, así que no creí que fuera alguien que conocía. Ni siquiera tengo mi ubicación activada, ni Bitmoji, ni nada que pueda revelar mi ubicación o nombre de usuario a gente cercana. Ni siquiera sé qué hace esa cosa, porque, como dije, no uso Snapchat hace tiempo. Tampoco tenía mi nombre de usuario en ninguna de mis redes sociales, así que por curiosidad, agregué a Lati789 y abrí su perfil para ver si había alguna foto o algo que me dijera más sobre esta persona. No había nada, excepto su puntuación de Snapchat, que era como de 7. Dejé mi teléfono en el escritorio y rebobiné el video para escuchar las partes que me había perdido mientras estaba distraída. Justo cuando me preparaba para volver al video, recibí otra notificación. Era de Lati789 otra vez, pero esta vez era un snap. Lo abrí y era una foto de un frasco de hierba tomada con una linterna. Lo miré confundida y escribí: ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Este usuario lo recibió y lo leyó, pero no respondió. Empecé a preguntarles a mis amigos si era alguno de ellos, o si le habían dado mi nombre de usuario a alguien, pero todos dijeron que no. Unos segundos después, llegó otro snap. Ahora era una foto de lo que parecía un azulejo rojo. La curiosidad me pudo y volví a escribir: Esto no es gracioso. ¿Quién eres? Lati789. Vio mi mensaje pero no respondió. Llegó el tercer snap, y esta vez estaba preparada para hacer capturas de pantalla para mostrarle a mi novio. Era una imagen de lo que parecía un pequeño pomo de puerta, pero no podía ver nada más con claridad. No pude hacer la captura de pantalla a la primera, así que tuve que repetir el snap, y cuando finalmente lo logré, volví al tercer snap para mirar más de cerca. Esta vez, me empezaron a salir gotas de sudor en la frente al darme cuenta de que el pomo de la puerta pertenecía a la glorieta de nuestro patio trasero. En ese momento, empecé a entender que esta persona me estaba enviando snaps desde mi propio patio trasero. Y por cierto, no es fácil acceder a nuestro patio. Tenemos una valla alta, así que alguien tendría que tomarse su tiempo y explorar el lugar para encontrar una forma de escalarla. Sería aún más difícil en la oscuridad, lo que significaba que quienquiera que fuera había estado mirando alrededor de nuestra casa durante el día para encontrar una manera de entrar. Estaba completamente aterrorizada y me quedé paralizada por unos instantes. Luego, salté de mi silla y corrí a apagar todas las luces. En la oscuridad de mi habitación, me asomé por las persianas para ver el patio trasero. La noche estaba nublada y oscura, así que no pude distinguir nada. Recibí otro snap en ese momento y, como antes, me preparé para hacerle una captura de pantalla a mi novio, que aún no había respondido a mis mensajes. Al abrir el snap, un grito de terror escapó de mi garganta. Era una imagen ampliada de la persiana de mi ventana, la misma desde la que yo estaba mirando, tratando de verlo en el patio. Salí corriendo de mi habitación sin saber qué hacer. Por alguna razón inexplicable, no quería despertar a mi papá y contarle lo que estaba sucediendo. Mi mamá dormía abajo en el sofá, así que intenté pensar en cómo abrir la puerta de la terraza, que era ruidosa y chirriaba horrible,
sin despertar a mis padres. A pesar del miedo, quería encontrar al intruso que me estaba jugando esta broma tan macabra y malvada. Luché con la puerta durante lo que parecieron horas, pero finalmente logré abrirla en silencio y salí con cuidado a observar, pero no vi a nadie de inmediato. Miré a todos lados, tratando de mantenerme agachada para que el tipo no me viera, pero no había nadie en el patio trasero. Estaba bajando de la terraza cuando recibí otro snap de Lati 789. Al abrirlo, sentí que la sangre se me congelaba. Era una foto de mi mamá durmiendo en el sofá, tomada desde dentro de la casa. Ahora estaba en pánico, quienquiera que fuera este monstruo, ahora estaba adentro de mi casa. Presa del pánico, corrí por las escaleras abajo gritando: «Papá, papá, hay alguien dentro de nuestra casa. Papá, llama a la policía». Mi mamá se despertó de un brinco con mis gritos y vio que la puerta principal estaba abierta de par en par. Al parecer, nos habíamos olvidado de cerrarla esa noche y mi mamá se había quedado dormida en el sofá sin darse cuenta. Mi papá salió corriendo de la casa con un bate de béisbol en la mano, pero al rato volvió a entrar, y les contó todo mientras le mostraba las capturas de pantalla. Mi mamá y yo estábamos hiperventilando, completamente presas del pánico ese momento, mientras que mi papá llamó a la policía y luego subió a su habitación a buscar su arma, para luego salir a buscar al tipo en los alrededores. Después de revisar por todas partes, mi papá regresó y dijo que no había encontrado a nadie. Unos minutos después, los policías llegaron y nos interrogaron a nosotros y a nuestros vecinos sobre el incidente, pero no obtuvieron ninguna pista. Apenas pude dormir esa noche. Cada 5 segundos revisaba mi teléfono en busca de nuevos snaps de esa cuenta desconocida, pero Lati 789 había desaparecido. Me habría sentido aliviada de pensar que este loco, fuera quien fuera, se hubiera quedado fuera, pero desafortunadamente no fue así. Cuando me desperté, encontré un mensaje de texto espeluznante de la misma cuenta. Pasé un buen rato viéndote dormir. No puedo esperar a verte pronto. Adiós. Bloqueé la cuenta inmediatamente con los dedos temblando y las lágrimas saliendo de mis ojos. Sintiéndome completamente desesperada y aterrorizada, le envié mensajes y llamé a todos mis amigos, rogándoles que confesaran si era alguno de ellos, pero todos negaron serlo. Le conté a mi novio lo que había pasado, y él también le preguntó a todos sus conocidos, pero no obtuvimos nada. Intentamos encontrar la cuenta, pero pronto descubrimos que la había desactivado. Ya no existía nadie con el nombre Lati 789. Eliminé Snapchat y pensé que no lo volvería a usar. Al día siguiente, salí a mirar alrededor para ver si el intruso había dejado algo, y vi huellas en un pequeño charco de barro. Mi papá no creía que fueran las huellas del intruso. Decía que probablemente eran de alguno de nosotros, pero estoy bastante segura de que no eran nuestras. Hasta el día de hoy, todavía no sé quién fue. He preguntado a todos los que conozco, pero nunca ha salido nada. Todavía me pregunto cuáles eran sus intenciones, si me estaban acechando, quiénes eran, cómo me encontraron. No lo sé. Solo espero no tener que lidiar con ellos nunca más. Trabajaba desde hacía un par de meses en el turno de noche en un motel destartalado a las afueras. Es el típico lugar donde no pasa ni un alma, donde los únicos sonidos por la noche son el zumbido de la máquina de chucherías y algún carro perdido que pasa por la carretera. Ya me he acostumbrado a la tranquilidad de este lugar y a estar solo. Siempre me ha gustado ese momento de paz cuando el mundo parece estar en pausa. Pero últimamente, algo raro ha estado pasando durante mis turnos. Empezó hace como un mes. Estaba en la recepción, matando el tiempo con una revista vieja, cuando sonó el teléfono. Miré el reloj y eran casi las 3 de la mañana. ¿Quién llama a esa hora?, murmuré. Contesté con un «hola», pero del otro lado de la línea solo escuché un ruido extraño, como una respiración pesada. «Qué raro», pensé. Esperé un rato pensando que a lo mejor alguien había marcado el número del motel por error,
pero la respiración seguía. Era lenta y constante, casi como un ritmo, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», Zrenia pregunté, intentando sonar tranquilo. La respiración se detuvo y en su lugar escuché unos pasos suaves, como si alguien estuviera caminando despacio sobre un piso de madera, y de repente, así como empezó, la llamada se cortó. Colgué el teléfono con una sensación de escalofrío en todo el cuerpo. «¿Qué diablos fue eso?», murmuré de nuevo, pero intenté olvidar el asunto y no darle importancia. A veces hay personas sin nada que hacer a las que les gusta hacer bromas telefónicas, sobre todo a estas horas. A lo mejor era solo un chico al azar intentando asustarme. La noche siguiente el teléfono volvió a sonar, casi a la misma hora. Esta vez no había respiración, solo susurros suaves e ininteligibles, como una conversación lejana. No podía entender nada. Mi corazón empezó a latir a 1000 mientras intentaba captar alguna palabra, pero los susurros eran demasiado bajos, demasiado distantes. Entonces, el sonido de pasos regresó, cada vez más fuertes, hasta que sentí como si estuvieran en la misma habitación conmigo. «¿Qué demonios?», dije y colgué de un golpe. Las manos me temblaban y me alejé del teléfono. Revisé el registro del motel para ver si algún huésped se había registrado esa noche, pero las únicas habitaciones ocupadas eran las de siempre. Las demás se suponía que estaban vacías. Pero cuando miré la pantalla del teléfono, vi que la llamada había venido de una de esas habitaciones vacías, la 206. Entonces se me hizo un nudo en el estómago. Esto realmente estaba comenzando a asustarme, y si se trataba de una broma, más le valía al chistosito que me la estaba jugando, que yo no lo descubriera. Las noches siguientes, las llamadas continuaron. Cada vez los ruidos eran diferentes. A veces era el sonido de una puerta abriéndose, otras veces el zumbido suave de una caja de música tocando una melodía vieja y escalofriante. Pero las llamadas siempre provenían de una habitación vacía diferente, y cada vez que revisaba las habitaciones después de las llamadas, no encontraba nada. Las camas estaban hechas, las luces apagadas, pero no, la habitación estaba oscura y fría. Encendí la luz y la pequeña lámpara de la mesita de noche proyectó un brillo tenue y espeluznante. A primera vista, todo parecía normal, pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. El teléfono en la mesita de noche estaba ligeramente descolgado, justo lo suficiente como para que la llamada se cortara. Sentí un escalofrío y extendí la mano para colocarlo bien, pero cuando colgué el teléfono, vi un papelito asomando por debajo. Lo agarré y lo desdoblé. Era una lista de nombres que no reconocí, pero al final de la lista, una palabra escrita en tinta roja: «Ayuda». Salí de la habitación con la mente a 1000. Sabía que tenía que hablar con el dueño del motel, el señor Martínez, sobre esto. Quizás él podría explicar lo que estaba pasando y por qué esas llamadas seguían viniendo de habitaciones supuestamente vacías. A la noche siguiente, me acerqué a él tan pronto como llegó para su turno, entonces le conté sobre las llamadas, los ruidos y las cosas raras que había encontrado en las habitaciones los últimos días. Por un momento, pareció sorprendido. Su cara se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. «No te preocupes», dijo con voz firme pero fría. «Son solo unos viejos problemas con el cableado probablemente. Me encargaré de ello». Pero había algo en su tono que terminaba de convencerme. Durante el resto de mi turno, no pude quitarme la sensación de que me estaba ocultando algo. Esa noche no podía concentrarme en nada más. Seguí repasando nuestra conversación en mi cabeza, preguntándome qué no me estaba diciendo. Entonces, justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, el teléfono sonó una vez más, y contesté. Mi mano estaba temblando, y mi corazón ya se había acelerado mucho, porque sabía que podía escuchar cualquier cosa del otro lado. Al principio, la línea estaba en silencio. Luego comencé a escuchar unos pasos, pero luego escuché una voz familiar.
Era la voz del señor Martínez. Venía de una habitación que se suponía que estaba vacía, la 208. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió y el señor Martínez entró, me saludó y caminó hacia el pasillo. En ese momento solté el teléfono y salí corriendo por la puerta. No dije nada, ni siquiera me molesté en hablar con el señor Martínez, simplemente me subí a mi auto y me largué de ese lugar para siempre. Nunca más regresé al motel. Lo que sea que había en esa habitación, era algo mucho más oscuro de lo que jamás podría comprender, y no quería estar cerca de eso nunca más.